Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traemos un tema que es de gran importancia, el cual es nuestra inteligencia emocional. Va a tener como propósito informar acerca de la inteligencia emocional y cómo podemos regularla. A su vez, vamos a identificar nuestras emociones tanto positivas como negativas. Y de igual forma vamos a aprender a mejorar nuestras emociones a través de algunas técnicas o de algunos instrumentos o algunas mejoras para controlar nuestras emociones. Bien, vamos a comenzar mencionando qué es la inteligencia emocional. Y pues es esta capacidad que tiene el individuo para percibir y comprender las emociones propias y ajenas, y con esta información poder guiar nuestros pensamientos y emociones hacia caminos con mayores virtudes. Junto con ello se van a involucrar ciertas características sobre la inteligencia emocional. La primera de ellas va a ser la conciencia emocional, que básicamente es comprender nuestras propias emociones. El punto número 2 es el manejo de nuestras emociones, que precisamente es el control que tenemos ante los impulsos y las emociones que día con día se nos van presentando. Como punto número 3 vamos a tener la motivación, que es orientar las emociones para reaccionar o involucrarnos en cosas más positivas o que tengan un mayor impacto positivo ante nosotros. El punto número 4 va a ser la empatía, que básicamente va a ser tener la capacidad de percibir las emociones y sentimientos ajenos. Como punto número 5 vamos a tener las relaciones interpersonales, que va a ser esta capacidad que vamos a tener para mejorar nuestras propias emociones ante situaciones adversas. ¿Y qué quiero decir con adversas? Cuando nos encontremos en relaciones con otros individuos o en otras situaciones que no solo nos involucren a nosotros. Pues continuando con el video, vamos a mencionar algunos de los puntos más importantes ante la inteligencia emocional y cómo aprender a manejar nuestras emociones, que es uno de los principales propósitos. La inteligencia emocional se divide en dos, la personal y la interpersonal. La personal a su vez se divide en tres grandes componentes, que es la autoconciencia, la autorregulación y la automotivación. En cuanto a la conciencia, se refiere a la capacidad que tenemos nosotros mismos de saber reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, así como de saber reconocer entre un estado de ánimo y otro, y con esto poderlo canalizar hacia la sociedad. En cuanto a la autorregulación, esta hace referencia al modo en que nosotros mismos manejamos todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, y podemos manejarlas de una manera óptima ante las demás personas. Y en cuanto a la automotivación, es la manera en la que personalmente buscamos la forma de llegar hasta nuestros objetivos ya impuestos. En cuanto a la interpersonal, solamente se divide en dos, en la empatía y en las habilidades sociales. La empatía es la manera en la que nosotros nos ponemos en el lugar de otra persona, en la que sentimos lo que ellos sienten y damos una respuesta objetiva ante la situación. Y las habilidades sociales es la forma en la que nos relacionamos con las demás personas y en la que logramos generar un impacto ante ellas. Ahora bien, tener una buena inteligencia emocional nos genera grandes ventajas, como es tener empatía, saber expresar nuestros sentimientos, tener una mejor relación en general con la sociedad, ya que esta no únicamente se encarga de que podamos tener una convivencia con personas ajenas a nuestra familia, también nos ayuda a mejorar nuestra comunicación entre amigos, como lo dije, entre familia e incluso ante situaciones laborales. Así que únicamente depende de nosotros mismos el tener una buena inteligencia emocional, ya que en gran medida tener una buena inteligencia emocional depende de nuestro futuro. Tener inteligencia emocional se refiere a la manera en la que nos relacionamos con nuestras emociones, si huimos de ellas, si las comprendemos o simplemente no las sabemos gestionar. Justamente de habilidades emocionales va a depender si tenemos una buena inteligencia emocional o no. Por esta razón vamos a explicar ciertas competencias y habilidades que nos van a ayudar a tener una mejor inteligencia emocional.
En primer lugar es tener autoconciencia emocional. Es decir, consiste en saber reconocer e identificar nuestras emociones y las de los demás. Pero ojo, no solo es ponerle nombre, sino más bien acogerlas, abrazarlas, saber por qué estamos teniendo esta emoción. Significa pues ser consciente de por qué tengo esta emoción, para qué me está sirviendo y qué mensaje me quiere transmitir. Otra de las habilidades es regular las emociones, es decir, saber manejarlas, tanto las nuestras como las emociones de nuestro entorno. Si yo conozco, a lo mejor, si veo a mi mamá que está muy enojada, pues mejor me alejo un poco porque sé que tal vez puede reaccionar mal y vamos a terminar peleadas. En esto consiste saber manejar las emociones para poder evitar pues situaciones que sean conflictivas, ¿no? Entonces, bueno, ahora para tener estas habilidades pues también es necesario saber redirigir el pensamiento, es decir, dependiendo los pensamientos que tengamos es como vamos a comportarnos. Si yo tengo un pensamiento positivo, así va a ser mi comportamiento. Entonces aquí el punto clave es redirigir el pensamiento. Otra de las habilidades es tener muchas perspectivas al momento de enfocar una situación. Si yo tengo un problema y no puedo ver más allá de ese problema, entonces pues me voy a estancar, ¿no? Para esto es importante tener pues diferentes puntos de vista porque tal vez de ese problema puedo sacar pues algo positivo. Otra habilidad es ser creativos para poder solucionar el problema. No, si yo pienso que teniendo un problema a lo mejor pequeñito se me viene el mundo encima, pues entonces me voy a abrumar por esa situación. Pero si soy creativo, bueno, voy a pensar cómo puedo solucionar ese problema. Ahora, también es importante saber las causas y consecuencias que están ocasionando una emoción. Aquí es importante conocer la causa. Por ejemplo, si dejamos las tareas en el último momento de entrega, pues nos vamos a estresar muchísimo. Entonces la causa es hacer la tarea a destiempo y la consecuencia es el estrés. Entonces para la próxima yo hago mi tarea a tiempo, con tranquilidad, y la consecuencia va a ser que voy a estar en paz, tranquilo, porque sé que adelanté esa tarea y que no me tengo que estar preocupando. De ahí, pues la importancia de conocer las causas y las consecuencias. Y finalmente, tener una comunicación eficaz de las emociones. Para esta habilidad, la clave es la asertividad. Si yo soy asertivo para comunicar lo que siento, lo que pienso y lo que necesito sin dañar a terceros, pues entonces estaré comunicando mis emociones de la mejor manera. Como sabemos, la pandemia del COVID-19 ha tenido efectos negativos en la salud física de las personas. Sin embargo, el enfrentarnos a situaciones nuevas como el confinamiento o la interrupción de actividades cotidianas, es normal que experimentemos un cúmulo de emociones. Para empezar, ¿sabemos qué es una emoción? Bueno, pues estas son expresiones fisiológicas, afectivas, cognitivas y conductuales que tienen la función de motivar e impulsar a la acción. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, esta emoción nos prepara para huir de una amenaza o peligro. Y por ejemplo, cuando sentimos ira, el cuerpo nos proporciona recursos para autodefendernos. Por el contrario, si sentimos alegría, pues esta emoción de cierta forma nos facilita la interacción social y además nos hace recordar que tenemos que repetir ciertas situaciones que nos hacen sentir bien. Ahora, es importante tener en cuenta que no todas las personas manejamos las emociones de la misma forma. Todos lo hacemos de distintas maneras y esto va a depender de la genética, de la historia de vida y experiencias de cada persona. Y aunque es una realidad que las emociones no van a evitarse porque somos seres sociales y tenemos que sentir, sí podemos
hacer uso de herramientas que nos ayuden a manejar y controlar pues nuestras emociones. Una de estas herramientas es la inteligencia emocional, la cual de cierta forma nos va a ayudar a evitar conflictos internos y conflictos con otras personas de nuestro entorno. Por esta razón nosotras nos dimos a la tarea de mencionar ciertos consejos para ayudar a mejorar la inteligencia emocional durante la pandemia. El primer consejo es reconocer y manejar nuestras emociones. Es importante saber identificar si estamos enojados, si estamos tristes, si sentimos miedo. Es importante aprender a identificar y a diferenciar cada una de las emociones. Además, debemos de pensar antes de actuar y hacer uso de estrategias que hayamos utilizado en el pasado y que nos hayan ayudado a manejar nuestras emociones. Por ejemplo, si yo me sentí muy estresada una semana y recuerdo que esa semana hice ejercicio y me ayudó a sentirme mejor, bueno, pues entonces la próxima vez que me vuelva a sentir estresada, voy a hacer ejercicio porque sé que eso me hace sentir mejor. De eso se trata, utilizar estrategias del pasado. Ahora, también es importante crear y mantener una rutina. Es necesario que aún en el confinamiento tengamos una rutina establecida, tengamos horarios de trabajo, horarios para la recreación y el descanso. Esto nos va a ayudar a tener también pues nuestra vida más organizada y a evitar que estemos aburridos, que nos estresemos, y también va a evitar la ansiedad. Ahora, el tercer consejo es respetar nuestro ritmo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues a que iniciemos proyectos y objetivos alcanzables. Sobre todo hay que aprender a ser flexibles con nosotros mismos y a seguir intentando cuando no nos salga un objetivo que queremos. Porque hay que recordar que todas las personas podemos ser productivas un día y otros días no tanto, pero es completamente normal. Así que no hay que abrumarnos porque no nos sale algo que queremos, sino hay que seguir intentando hasta que nos salga. Por otro lado, otro de los consejos es mantener hábitos saludables. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues mantener una alimentación sana y equilibrada, practicar constantemente ejercicio, tener una buena higiene del sueño nos va a ayudar a evitar tener un mal humor. Al contrario, vamos a tener un estado de ánimo mucho mejor a que si no dormimos bien, que si no comemos bien y demás. Entonces hay que aprender a tener hábitos saludables. Después hay que evitar el exceso de información. A pesar de que es muy importante que estemos informados, debemos saber qué información es real. Es decir, tenemos que buscar la información en páginas oficiales y sobre todo saber identificar qué información no es real y tratar de evitar compartirlas. Además, necesitamos no dedicarle mucho tiempo a esta actividad porque el estarnos saturando de información puede hacer que nos estresemos y no queremos eso. Entonces hay que tratar de evitar la información. Ahora, necesitamos tomar medidas para prevenir la enfermedad. Si nosotros consideramos que quedarnos en nuestra casa va a ayudar a mejorar la situación, pues hay que hacerlo. Pero por el contrario, si tal vez necesitamos salir a la calle a hacer actividades esenciales, hay que procurar seguir los protocolos de sanidad para mantenernos seguros y también estar tranquilos y no todo el tiempo preocupados por si nos podemos contagiar. Entonces, ese es otro consejo. Ahora, también mantener el contacto social es súper importante. En estos tiempos hay que fomentar las relaciones personales, hay que tratar de platicar con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, sobre cómo se sienten, qué es lo que piensan con la situación, para poco a poco ir desarrollando habilidades como el respeto, la tolerancia y sobre todo la empatía. Y finalmente, hablar con un experto. Hay que aprender a pedir ayuda cuando la necesitamos. Si nosotros consideramos que necesitamos un consejo o apoyo y si tenemos la posibilidad,
hay que acercarnos a instituciones que nos brinden estos servicios. Con esto concluimos el video. Recordemos que las emociones son las que nos van a ayudar a poner límites y esperamos que esta información les sirva y nos vemos hasta la próxima.